Los líderes y los emprendedores somos, por naturaleza, entre comillas, somos muy controladores. Y el control es exceso de futuro, porque queremos anticiparnos, queremos controlar. Ojo, yo no digo que no tengas planes, no tengas metas, objetivos, sueños y un plan de acción. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast La Oveja Negra. Este episodio se llama El Eterno Presente. En una de mis Clinker Cards, que las pueden conseguir a través de mi página web, hay una que me encanta y se llama Decide vivir en entrega total. Dice la carta: suelta el pasado con su culpa, su dolor, su frustración, su atadura, su apego, su dependencia, y suelta el futuro con su ansiedad, preocupación e incertidumbre. Entrégate a este presente, a este regalo de Dios, y pon en sus manos tu vida con certeza y fe. Él tiene la última palabra, Él te dará la victoria. Si Dios está contigo, no hay nada ni nadie en contra de ti. El 95% de las personas están muertas en vida. La mayoría de las personas, la mayoría de la población se la pasan muertos en vida. ¿Por qué muertos en vida? Porque están en exceso de pasado y en exceso de futuro. Y el pasado no existe y el futuro tampoco existe. Por lo tanto, como las personas están viviendo en un momento que no existe, están viviendo en esa temporalidad que no existe, pues se la pasan muertos en vida. Y como lo acabamos de leer, el exceso de pasado es todo aquello que nos ata al pasado, todos aquellos recuerdos, emociones, sensaciones que nos conectan con situaciones que ya ocurrieron. Frustración, culpa. Muchas personas viven en culpa por no haber hecho algo o por haber hecho algo. Muchas veces dejamos de hacer cosas, muchas veces dejamos de tomar decisiones e inconscientemente nos cargamos de culpa. Muchas veces las personas dicen: Sebas, no, pero es que yo no siento culpa, no, yo ya perdoné, yo no tengo nada que perdonar. Y no son conscientes que hay instaurado en nuestra mente subconsciente un montón de patrones, un montón de creencias por situaciones vividas que en el interior nos está generando culpa, nos está generando frustración, nos está generando esa rabia, ese dolor de haber hecho o de no haber tomado decisiones correctas. Y las personas se mantienen en exceso de pasado. Cuando tú estás lleno de pasado, cuando tú estás en exceso de pasado por todo lo que has vivido, por todo lo que ha ocurrido en tu vida, en tu historia, y obviamente ese exceso de pasado lo traemos desde las emociones y experiencias negativas. Cuando tú vives en ese exceso de pasado, te mantienes cargado con culpa, con depresión, te mantienes con una vida llena de frustración, con una vida llena de miedos por no volverte a equivocar o simplemente miedos porque no tomaste ya las decisiones al tiempo que supuestamente debían haber sido tomadas. Como dice esta tarjeta, el exceso de pasado te genera dolor, te genera frustración, te llena de ataduras y de dependencias de sucesos que ya existieron, que ya no existen. Y vivir con ese exceso de pasado, lo único que te permite a ti en este presente es estar muerto en vida. Vivir con ese exceso de pasado, lo único que te permite a ti es conservar ese círculo vicioso de emociones negativas. Y si lo vemos hacia el otro lado, el exceso de futuro, son esas personas que todo el tiempo se están anticipando, todo el tiempo quieren controlar. En mi caso, como uno de los atributos y características más normales de nosotros los líderes y los emprendedores, y tú te vas a identificar con esto que te estoy diciendo, nosotros normalmente queremos controlar. Queremos saber qué va a pasar, queremos tener el control, queremos anticipar las cosas. Los líderes y los emprendedores somos, por naturaleza, entre comillas, somos muy controladores. Y el control es exceso de futuro, porque queremos anticiparnos, queremos controlar. Ojo, yo no digo que no tengas planes, no tengas metas, objetivos, sueños y un plan de acción. Tenlos y ten visión, ten objetivos a mediano y largo plazo, pero soltando el resultado, sin irnos hacia el futuro, simplemente disfrutar y estar en entrega total en este momento llamado presente. Pero cuando nosotros como líderes nos posicionamos en ese estado de controlar, es un estado totalmente lleno de ansiedad, de preocupación, de anticipación y de querer saber que las cosas ocurran o pasen de forma perfecta. Es exceso de futuro. Y el exceso de futuro te mantiene en un estado de ansiedad, de preocupación, incluso de depresión también. ¿Y qué es la palabra preocupación? La preocupación es hoy uno de los factores principales que las personas están cargándose, que luego esa acumulación de preocupación se convierte en estrés. Y el estrés es el precursor número uno del mayor número de enfermedades que existe hoy en el mundo. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de manifestaciones de salud, de enfermedades físicas, provienen del estrés. Y el estrés es esa acumulación de
ansiedad y de preocupación. ¿Y qué es la preocupación? Exceso de futuro. La preocupación es ocuparse antes de tiempo. Te estás ocupando, estás dirigiendo tu energía, tu enfoque, tus pensamientos en algo que todavía no existe. Te estás preocupando antes de tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esa sería la pregunta, Sebas. ¿Y entonces cómo hago para dejar ese exceso de pasado y ese exceso de futuro? ¿Cómo hago para soltar todas esas culpas, toda esa rabia, toda esa frustración de mis errores o de aquellas cosas que me hicieron o me robaron o me estafaron? Entonces ya no confío en las personas, me estafaron, ya no confío en la gente. En estos días estaba hablando con mi mamá es de las personas que más me enseña en la vida. Hace 2 semanas que estaba ella aquí en mi casa en Miami, estábamos hablando de algo y de repente ella dice, no, es que yo no confío mucho en las personas, es mejor averiguar bien quién es esa persona porque yo no confío mucho en las personas. Y yo de inmediato le dije, mami, eso que estás declarando es súper negativo para tu vida. Eso que estás diciendo te está anclando en un estado de miedo y de falta de certeza, porque tú estás diciendo que no confías en las personas. Y si tú no confías, no tienes certeza de que eres una persona abundante, próspera, honesta, verdadera, y uno atrae lo que uno es. Entonces yo le dije, ¿qué tal si reestructuras esa declaración y no digas que no confías en las personas, declara lo contrario y tú dices, como confío en las personas, me voy a permitir conectar y conocer personas de una forma diferente y voy a ser prevenido y voy a ser precavida y voy a investigar bien o voy a conocer bien a la persona antes de hacer un negocio. Pero mira que la dinámica cambia totalmente, tanto en palabras como en vincularme con la emoción de esa persona. Si yo digo, yo tengo que averiguar bien porque yo no confío en las personas, me estoy cerrando, o sea, ya energéticamente estoy posicionándome en una vibración de víctima, en una vibración de escasez, porque si yo no confío en las personas es porque hay una competencia, y si hay una competencia es porque lo que yo estoy buscando con esa persona es limitado, entonces estoy peleando para que o se lo gane ella o me lo gane yo, o esa persona gana y me ponga a perder. Y cuando tú vibras en competencia, le estás diciendo al universo, le estás diciendo a Dios que no eres abundante. Porque cuando tú vibras en abundancia, no hay competencia, porque sabes que hay para ti, para todos, y porque estás en un estado de abundancia que no ves a las personas como una ofensa o como un riesgo o como un posible depredador. Entonces, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, voy a cambiar esa forma de hablar de las personas, sobre todo cuando voy a conocer a alguien nuevo, siempre menciono esto. Entonces mira cómo desde las experiencias previas, mi madre decidió no volverlo a decir porque vivió experiencias donde personas quizás le robaron, le dijeron mentiras, la estafaron, no fueron correctas en términos de negociación o simplemente en relaciones. Y muchas veces nosotros vivimos de esa forma, anclados y atados a ese exceso de pasado. Frustraciones, robos, mentiras, engaños que nos hicieron, nos dejaron de hacer, nos ofendieron y nos cargamos de esto. Y es importante que tú entiendas hoy, esto lo digo todo el tiempo, a ti nadie te ofende, a ti nadie te hace daño, a ti nadie te saca la piedra. Tú decides sentirte ofendido, tú decides recibir el daño que el otro te quiere dar y tú decides sacar la piedra que tienes dentro de ti. Nadie te saca la piedra, tú sacas lo que tienes dentro de ti. Cada persona alrededor es un reflejo, cada persona es un espejo y cada persona, cualquier conflicto que tú evidencies con la otra persona es simplemente algo que tú tienes que trabajar en ti, porque tú te proyectas en el otro. Entonces todo exceso de pasado lo podemos sanar simplemente entendiendo que el pasado ya no existe, que todo lo que ocurrió no te determina. Y dice la palabra de Dios, que es un versículo que yo siempre comparto en las mañanas, y es: cada mañana la misericordia de Dios es renovada y su amor es tan infinito que el viejo hombre o la vieja mujer ya quedó atrás. Ahora eres una nueva creación. Estoy parafraseando 3 versículos en uno. Un versículo dice, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Otro versículo dice, el viejo hombre ya quedó atrás, ya todo lo que ocurrió en el pasado no existe. Eres un hombre nuevo o una mujer nueva. Y el tercer versículo te dice, eres una nueva creación. Dios te ha creado cada día en una nueva oportunidad de despertarte, de respirar, con una nueva oportunidad de vivir. Entonces nada de lo que haya ocurrido en el pasado, por más errores que hayas cometido, por más cagadas que hayas cometido o por más dolor que hayas recibido o daño que te hayan hecho, ese pasado ya no existe y tú tienes que tomar hoy la determinación por amor propio, por avanzar, por dejar de estar muerto en vida, de soltar ese pasado, porque lo único que te ha traído ese pasado es rabia, dolor, culpa y frustración. Y hoy puedes decir, no, yo no siento eso, pero sí, si tú no has soltado ese pasado, de una u otra forma, consciente o inconscientemente, tienes ahí interiorizado en tu mente subconsciente un montón de experiencias que hoy te tienen bloqueado para poder experimentar este regalo llamado presente.
el eterno presente. Así que te invito a que hagas durante los próximos días ejercicios de meditación donde tú puedas interiorizar, conectarte contigo mismo e identificar qué momentos atrás, qué momentos en el pasado todavía tú sientes que estás cargado, que estás cargada, que te generan culpa, dolor, rabia y frustración. ¿Qué negocios hoy tú dices yo no vuelvo a hacer? Muchas personas en el network marketing, que es una de las industrias que yo desarrollo, me encuentro con la misma creencia que proviene de frustración. Muchas personas dicen, es que yo ya tuve una experiencia y no me fue bien. Es que yo una vez me metí en un negocio parecido y me robaron, me estafaron. Entonces hoy están bloqueados financieramente, económicamente, porque vienen cargados de una frustración que no han querido soltar y sanar. Así que por amor propio, es más, por mejorar tus finanzas, te invito a que trabajes los próximos días en sanar todo exceso de pasado, toda culpa, todo dolor, toda rabia, toda frustración, toda falta de perdón. Ese exceso de pasado te tiene muerto en vida. Ahora, ¿cómo sanar el exceso de futuro? Ese deseo de controlar, esa ansiedad y esa preocupación de saber lo que viene, ese miedo de no saber qué va a pasar, ese miedo de no saber que las cosas se te van a dar y no sabes qué es lo que viene. Entonces, primero, hay que transformar desde dónde nos estamos vinculando con el futuro. Y yo te voy a explicar este principio que me ayudó a mí a cambiar mi estado vibracional y cómo me vinculo con el futuro. Resulta que el miedo y la fe son exactamente lo mismo. Vamos a definir el miedo. El miedo es pensar que algo malo me va a pasar, pero aún no me ha pasado. ¿Y qué es la fe? Pensar que algo bueno me va a pasar, pero aún no me ha pasado. Entonces, son las mismas definiciones, pero desde posturas diferentes. ¿Desde qué punto de vista quieres tú vivir? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde pensar que te va a pasar algo malo o simplemente pensar que te va a pasar algo bueno? Ambas todavía no existen. Es simplemente un vínculo emocional con una o con la otra. Pero como tú eres un ser que tu esencia es de paz, de plenitud, de bondad, de bendición, te invito a que te posiciones todo el tiempo desde la fe, desde la certeza. Dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se viene y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú simplemente depositas en manos de Dios o en manos de tu Padre o en ese ser en quien tú creas y pones eso en manos de Dios y tú sabes que con Él todo es perfecto. Esa es la fe. Pero si tú vives en miedo, no le estás diciendo a Dios, Dios, vete para allá, yo quiero darle más relevancia a mi ego y mi ego te está batallando todo el tiempo, entonces vives en miedo y ese miedo no te deja vivir en este eterno presente que es un regalo que Dios te está dando todos los días de tu vida. Así que, primer ejercicio para soltar el exceso de pasado, transforma el miedo por fe y empieza a vivir desde la fe. Ahora, toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés del futuro, aprende a soltarlo. Hay muchas herramientas, ya te acabo de entregar una. La segunda es meditar, todos los días meditar. Incluso te invito a que hagas mi programa 21 días de meditación para ser un ser extraordinario. Son 21 días si tú no sabes meditar o si ya sabes meditar pero quieres un programa que te lleve a otro nivel. Todos los días haz la meditación temprano, son meditaciones de 15, 20, máximo 25 minutos y te van a permitir conectar con tu grandeza y soltar ese exceso de futuro. Otra de las herramientas que me encanta para soltar el exceso de futuro es estar en conciencia plena de este presente. ¿Cómo? Con declaraciones concretas. Ejemplo, hay algún momento que de pronto te vas al futuro y estás preocupado, tienes ansiedad, tienes que pagar el arriendo mañana y no tienes el dinero. Entonces vas a declarar lo siguiente: me entrego a la vida y la vida me sostiene. Me entrego a Dios, Dios me sostiene. Son dos frases que calibran demasiado alto, que tienen un nivel de vibración poderosísimo y de inmediato te sacan del futuro y te traen al presente. Porque ¿qué significa? Me entrego a la vida me sostiene. ¿Qué significa esto? Pues me entrego, todo lo que suceda es perfecto, todo es para mi mayor bien. Y me entrego a Dios, Dios me sostiene. ¿Qué significa eso? Que tienes fe activada al máximo nivel. Que no importa lo que suceda, Dios te va a sostener. Que mañana tienes que pagar el arriendo y de pronto no lo pudiste pagar, no importa, estás en entrega porque Dios te va a dar la victoria. Por más difícil que sea la situación, por más oscuro que estés pasando, al final siempre va a haber luz al final del túnel. Por más que estés hundido y que estés en lo más hondo, siempre vas a tocar el fondo y te vas a poder impulsar para salir a flote. Siempre, siempre, cuando caminamos y determinamos entregar nuestras vidas a Dios, siempre Él nos va a dar la victoria. Así que te invito a que sueltes ese exceso de pasado y ese exceso de futuro para que determines experimentar este eterno presente. Es lo único que existe y como su nombre lo dice, es un regalo llamado presente. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast, La Oveja Negra. Recuerda, antes de irnos, te invito
inscrito a todos mis programas de formación, puedes ir a mis redes sociales o a mi página web www.sebasklinker.com. Allí vas a encontrar uno de mis programas favoritos llamado Reiniciando Nuestras Creencias, que te va a llevar a un siguiente nivel. En este programa te enseño qué pasó en tus primeros 7 años de vida que te tienen hoy haciendo nada de lo que tú quieres lograr. Literal, las personas quieren, pero no logran nada. Si quieres saber por qué quieres y no logras nada, te recomiendo mi programa Reiniciando Nuestras Creencias. También súper pendientes de las Clinker Cards, las pueden comprar en Colombia, México y en Estados Unidos, próximamente en otros países. También muy pendientes a los próximos retiros Ser Extraordinario. Este es la experiencia más top que puedas vivir conmigo, con mi equipo de trabajo. Los retiros Ser Extraordinario son una experiencia muy poderosa. Vamos a nivel físico, mental y espiritual. Yo no te puedo contar exactamente lo que se vive porque es imposible describirlo. Tu vida va a ir a un siguiente nivel, vas a sanar demasiado, así que si tienes la oportunidad, te recomiendo al 1000% que te permitas vivir un retiro Ser Extraordinario, pendientes de las próximas fechas y gracias por recibir. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo podcast. Chao.